Hoy seguimos conversando, vamos a seguir conversando con Víctor Frankl. Em, Vamos a seguir en esa línea. Un poco la sesión pasada quedamos ahí como entusiasmados y con mucho tema como por explorar, tema como la libertad, el sentido de vida. Entonces hoy, como siempre iniciamos, vamos a compartirles un texto que es como el detonador de la conversación y hoy quisiéramos conversar un poco más. Primera etapa vamos a compartir este texto, vamos a lanzar una pregunta, vamos a explicar brevemente, vamos a conversar entre todos o los que quieran participar, ¿va? Entonces les voy a compartir por acá unas imágenes. Entonces, la pregunta que les queremos hacer es, después de esta frase que tenemos en la pantalla, es, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene esta experiencia? Y que nos Para, tomemos instantes para reflexionar y si queremos compartir en el chat. Ujú. Y tal vez podemos ir nosotras elaborando un poquito frente a esto que acabamos de leer, qué impresiones o qué quisiéramos resaltar de esta reflexión que estamos compartiendo con el grupo. Ujú. Vuelvo a lanzar la pregunta que veo que están tímidos en el chat y es, ¿qué sentido han encontrado en este momento para ustedes? ¿Qué sentido ha tenido esto para cada uno de ustedes? Y tal vez, Luce, si puedes volver a la frase de Víctor Frankl, que va Claro. como a animar nuestra conversación. Y ya empezamos a recibir respuestas. Buscar entender mis emociones, hacerlas conscientes y luego dejar pasar las que no me ayudan a sacar adelante mis metas. Ir hacia adentro, reinventarse, desarrollar la creatividad, volver a lo básico, a lo sencillo. Qué bonito. Sí, qué interesante. Como para empezar a dar, digamos, como Flexibilidad. significado, para empezar a entender un poco ese mensaje que nos mandó Frank después de esa experiencia tan dura que pasó en los campos de concentración. Lo primero que nos dice es el sentido es personal e intransferible. Fíjense que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros está poniendo cosas distintas. No es algo que uno diga, el sentido de esto para toda la humanidad es X o Y. Cada uno está encontrando en esto algo importante y algo que lo hace ver esta experiencia de una manera más constructiva en últimas para su vida o de una manera que hace que pueda seguir adelante a pesar de esto. No sé qué piensas, Lucy.
Sí, estaba leyendo acá como las reflexiones de todos y me hace pensar en un montón como en cómo nos puede cambiar esta experiencia la forma de valorar las cosas, como cómo se hace evidente en esta experiencia lo que nos importa y cómo eso que nos importa nos marca eh, también como las decisiones que empezamos a tomar, los cambios que empezamos a generar y lo que dice en el párrafo inicial, y es como, a mí me gusta mucho esa metáfora de las huellas de sentido, ¿no? Como pienso acá, dice, qué me genera sentido, ¿no? Como mirar la realidad que acontece adentro en relación conmigo y con los otros, disfrutar de mi tiempo con mi hijo y mi marido, es decir, que ese espacio que comparto con mi marido, con mi familia, me habla que ahí hay algo que es importante para mí y que alrededor de eso puedo construir esos importantes. Muy bien. Dale, Mili. Sí, bueno, les iba a decir, no sé, Luce o Caro, para que nos demos el paso entre nosotras. De lo que se leyó, de lo que está en el texto, que todos tuvimos la oportunidad de leer, hay una palabra que me resuena muchísimo y es la palabra descubrir. Entonces yo pensaba y decía, bueno, Frankel definitivamente debió hacer una distinción entre lo que es encontrar y es descubrir, incluso entre lo que es crear y lo que es descubrir, porque posiblemente todos estemos como familiarizados con el tema o con la frase como encontrar sentido. Encuéntrale sentido a esto. Estamos viviendo una situación difícil, pero intenta encontrarle un sentido a esto. No sé si a ustedes les pasa. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿qué diferencia habrá entre encontrar y descubrir? ¿Mm? Y bueno, eso me llevó definitivamente a, a entender que quizás cuando uno encuentra algo es porque lo está buscando, posiblemente. ¿Mm? Pero el descubrir sí que tiene como otra esencia, y es como lo que les quiero plantear. Descubrir puede significar develar, eh, revelar, ¿qué más? Bueno, esto prácticamente. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implicaría el descubrir? Pues definitivamente, lo pienso de esta manera, sería un mirar distinto. Porque cuando tú estás enfocado en encontrar algo, en hallarlo, definitivamente tienes una imagen en tu cabeza de eso. Pero cuando esa imagen no está, sí que te puedes dar una sorpresa y puedes encontrar desde la emoción del asombro cosas que no tenías ni pensado, ni las habías imaginado. Entonces, creo que el descubrir implica un mirar distinto. ¿Mm? Es como, no sé, estaba pensando como de esas figuras que, no sé, yo creo que todos hemos tratado de mirar, como figuras que aparentemente en un cuadro parecen manchas y entonces tú tienes que hacer como un esfuerzo por mirar distinto y de pronto descubres en la mitad de ese cuadro una imagen en tercera dimensión. No sé si han jugado a eso. Entonces es como eso, es como un mirar distinto y como tener una intención consciente para poder observar cosas que normalmente uno no mira. Como tener una especial disposición para ver. Yo creo que esa es como la característica del descubrir. Entonces pensaba, bueno, y finalmente, ¿cómo haces eso? ¿Qué implicaría eso? Y entiendo que para poder lograr eso, sí que tenemos que intentar desapegarnos de las propias expectativas de aquello que estemos observando, incluso de nuestra propia lógica, de cierta lógica, porque estamos acostumbrados a que 1 más 1 es 2. Y de pronto no. De pronto cuando tú estás en la actitud del descubrir te encuentras una cosa completamente distinta. Y para atarlo
con nuestras conversaciones anteriores, claro que tienes que hacer un intento de ejercer la libertad. Ejercer la libertad, es decir, desapegarte de esas cosas que tenías en tu cabeza preconcebidas, de esos juicios, y de ahí en adelante poderlo mirar distinto. Ya termino y les voy a poner un ejemplo que me pasó en estos días. Una amiga que yo adoro, muy familiar, en estos días me mandó unas donas deliciosas y me dice para que endulces la vida. Pues a mis hijitos y a mí nos mandó un paquete de donas delicioso. Y yo estuve mirando estas donas y observé venían 2 donas hechas encima con una capa de tocineta. Pues yo no sé ustedes, yo no había probado donas con tocino y con tocineta. Y yo decía, ¿qué es esto? No, pero ¿qué es este sabor tan extraño? Entonces, mi juicio decía, esto no va. O sea, una dona como con tocineta por encima, perdona, o sea, no. Pero descubrí ese sabor, descubrí un nuevo sabor y me pareció muy chévere. No a todos, no a todos nos puede gustar aquello que en ese descubrimiento ahora sí encontremos, pero lo interesante es intentarlo y mirar distinto, en desapego, para poder encontrar el verdadero sentido. En eso estoy. No sé ustedes qué piensan. Pero eso fue lo que me resonó. Pienso que sería interesante si alguno quisiera compartir, así como nos dice Mili, qué fue lo que más le resonó al escuchar esto que les compartimos, ¿no? Como esta reflexión detonadora o detonante. Recuerden lo que hablamos al inicio. Pueden, si quieren, compartirnos por el chat sus opiniones, o también si quieren hablar a viva voz, pueden poner su cámara abierta y así reconocemos que quieren hablar. O si de golpe tienen una pregunta también, Caro, si tienen alguna pregunta con esto que apenas hemos comentado, adelante. Mira lo que dice Liliana, qué excelente. Descubrir, y ahí me perdí. Depende de la actitud. Descubrir es una sorpresa. Tiene la capacidad de generar sorpresa y admiración. Claro. Si se dan cuenta, estamos haciendo como algo distinto, digamos, a lo que hemos hecho las veces pasadas, y es un poco, pues, buscar que haya más interacción entre nosotros. Ya nos hemos ido conociendo, aquí hay personas conocidas, y creemos que puede ser interesante y, digamos, darle riqueza a este espacio el que podamos interactuar. Entonces, si quieren enviar un comentario, una pregunta, o hacerla de nuevo, repito, como a viva voz, pues abran su cámara y tengo pueden... pregunta. Lili tiene la mano alzada. Dale. Pues buenas noches y muchas gracias por este espacio. Hemos estado atentos, aunque a Fabián no le gusta salir en cámara, pero aquí siempre estamos escuchando. Para nosotros ha sido un descubrir todo este tiempo, pero depende también de nuestra actitud. Ha sido descubrir cómo es pasar 24 horas juntos, porque normalmente Fabián está embarcado y yo paso meses sola, y él vuelve, pero sale a la oficina a trabajar y vuelve. Y desde la actitud de, pues, ponerle lo mejor a cada día, hemos aprendido a cocinar juntos, a hacer aseo juntos, a hacer muchas cosas, a dividir los trabajos y a aprender de los ritmos de cada uno, permitiéndonos, pues, que si bien antes había un esquema, pues está bien también este nuevo esquema y está bonito y la mayoría del tiempo estamos bien, pero otras veces no queremos vernos y está bien también irse a un lado o irse a otro, así estemos en el mismo sitio. Y ya ha sido bonito, pero sí creo que depende de nuestra actitud de asumir como que esto es lo que tenemos ahora y con esto es que vamos a trabajar lo único que tenemos fijo, que es el presente, el aquí, este momento.
Eso era lo que queríamos decir. Hermoso. Gracias, Lili. Si me permites, hay un comentario que yo creo que tú podrías expandir un poquito, Luce, y me encanta como tú lo hablas desde lo cotidiano. Y yo te escucho y siento como que te has encontrado en esa experiencia de descubrir tu vida de pareja, has encontrado unos para qué. Y esos para qué tienen que ver con huellas de sentido, tienen que ver con eso que todos los días suma y también puede ser diferente, y es lo que hace rica la experiencia. No sé, Luce, si quieras allí de pronto expandir un poco. Sí, yo también sumaría eso como la reflexión que hacía antes, y era eso que empezamos a descubrir y que empezamos como a darnos cuenta, que nos está mostrando acerca de lo que nos importa. En la frase anterior decía, habían dos expresiones, ¿no? El sentido en la vida y el sentido de la vida, ¿no? Entonces normalmente estamos tras la pregunta de cuál es el sentido de la vida, de la existencia, unas cosas súper grandes, lo mismo que hablábamos en la sesión pasada. ¿Y qué pasa si encontramos los sentidos en la vida? Un poco lo que decía Lili. El cocinar juntos, el respetar nuestros espacios, el entender cómo es convivir todo este tiempo juntos. Entonces, la pregunta que a mí me queda como para hacerle, si la quieres compartir o si te la guardas como más reflexión, es como, y anidado a lo que dice Lili de Mili de los para qué cotidianos, es cuáles son son esos importantes que han salido a la luz ahora, a la luz de lo cotidiano, y que de pronto antes no éramos conscientes porque la vida nos pasaba como como en modo hiperlapso, ¿no? Como todo súper rápido. Entonces, bajar ese sentido de la vida al sentido en la vida, en los momentos de la cotidianidad, que al final es lo que nos construye, esa sumatoria nos construye el sentido de la vida. Entonces, eso sería como lo que me surgió de pregunta. A mí me surge como una reflexión, me parece muy bonito lo que compartes, Lili, y lo que siento es que, digamos, se une mucho como a eso que nos dice Frank, que es el sentido es único para cada persona e irrepetible porque cada momento ofrece, digamos, una alternativa de sentido. Entonces, digamos, lo que le daba sentido, por ejemplo, a la relación, una relación de pareja, en un momento no es lo mismo que le da sentido a la relación en este momento. Lo que, como bien lo dices, como que la oportunidad que ofrece o la luz que ofrece puede ser distinta y está en uno, en esa libertad que uno tiene, pues de elegir también cómo descubrir ese sentido, cómo iluminar ese sentido y cómo darle, digamos, forma para que sea como la mejor jugada. En un punto, Víctor Frankl dice es como una jugada de ajedrez, no es que haya cuando uno le preguntan cuál es la mejor jugada de ajedrez, no hay una mejor jugada, depende de cada juego y de cada contrincante y de cada momento emocional en el que tú estás, y allí es donde se descubre cuál es la mejor jugada en ese momento. Entonces me parece bonito porque uno a veces piensa como que las relaciones, pues una persona con la que uno ya lleva muchos años, que de pronto inclusive sus papás, pues que los conoce, digamos, desde literalmente desde haber estado en su barriga, uno como que siente que ya conoce todo y que ya es una relación fija, que ya se construyó esa relación, y resulta que no. Cada momento te ofrece una oportunidad como de recrear el sentido para esa relación, de recrear ese amor, de recrear ese encuentro con el otro, de recrear esa manera de construir en pareja o en familia. Y yo creo que pues veo ahí varios comentarios relacionados con estar tiempo con el esposo o los hijos o conectarse con los padres, y creo que tiene mucho que ver como con esto, como digamos el sentido se puede encontrar en ese amor de pareja, digamos con amigos, con familiares. Seguramente a muchos les ha pasado, a mí me ha pasado mucho
que he reconectado con amigos con los cuales no hablaba hacía años. Amigos además de que están en diferentes partes del mundo, y como que esto ha hecho que sea significativo reconectar con ellos, preguntarles cómo están, saber de sus vidas, y ha sido muy bonito como encontrar ese sentido, digamos, de las relaciones, de los cariños, digamos, de los afectos en este tiempo. Entonces, pues me parece muy lindo como esa reflexión que trae Liliana. Veo que... Dale, Luz. No, Cari. Y diría como yendo un poco más profundo, porque a veces de pronto nos podemos estar quedando, escucho yo recurrentemente la reflexión de lo importante de la familia, cocinar, cuidarme. Yo de pronto iría o les preguntaría, de pronto Lili que se atrevió a compartir, ¿qué es eso que está detrás de respetar el tiempo de cada uno cuando necesitan estar aparte? O sea, ¿qué está detrás de eso? Como no quedarnos en esa capa, sino pelar la cebolla. Y lo segundo sería, sí, como eso, como qué es lo importante de bajar el ritmo. ¿Qué es eso que estoy descubriendo? Aparte de quedarme en la frase de comparto con mi familia, ¿no? Como si pudiéramos ir una capita más allá, ¿qué estaríamos descubriendo? Como qué se nos está revelando. Pues Luce, Diana tiene una inquietud, sí. Ok. Para nosotros ha sido como que lo que decía un poco Mili o Carolina, no recuerdo, es como que para cada uno el sentido es diferente, el sentido de la vida es diferente, estamos viendo algo juntos, pero lo que él ve y lo que yo veo aquí dentro es muy distinto como lo percibimos. Entonces esos espacios es para descubrir dentro de cada uno, pues cómo percibe una situación, una manera, y luego, pues tal vez llegar y hablar de eso para ver si una mirada diferente, que es la mirada del otro, porque no por estar en pareja somos uno, pues somos pensamientos distintos, de ahí podemos sacar herramientas. Por ejemplo, aquí nosotros, Fabián me ha ayudado con unas clases y me sirve de camarógrafo. Yo que no era muy amante, estoy cocinando, descubriendo nuevas recetas, usando nuevos elementos, porque no era amante de cocinar, pero me gusta, él me hace el desayuno, no sé, hemos descubierto que cada uno, por ejemplo, no nos invadimos el espacio en la cocina tanto. Cuando él está en la cocina haciendo el desayuno, porque yo soy mucho más acelerada que él, yo lo dejo a él en paz y yo estoy haciendo otra cosa distinta y encuentro que es, no tengo que andar encima de él para que él haga sus cosas y él tampoco tiene que andar encima mío para que yo haga las mías. O sea, así cada uno haciendo su rol desde lo que puede, a su propio ritmo, y después compartiendo como la visión de las cosas y la importancia pues de que a pesar de que somos una familia, aquí en este caso de dos compartiendo con nuestros animales, poniendo en perspectiva un poco de cómo es vivir el tiempo juntos, qué cosas nuevas estamos encontrando en el otro y no sé, y como la visión de cada uno con respecto a lo que puede ser o a cómo nos podemos reinventar desde lo que está sucediendo. Diana tenía una pregunta. Muchas gracias, Liliana, por todo ese testimonio que creo que nos inspira a todos. Diana, tienes la palabra. Gracias. Digamos que en mi caso ha sido una vivencia, estoy ahorita con mi hija solamente, mi esposo le tocó quedarse por fuera, entonces en una convivencia de dos, normalmente, digamos que no es tan fácil cuando tú tienes hijo adolescente, por ejemplo, que es en mi caso, porque es vivir un poquito el cambio que les toca a ellos ahorita en su virtualidad y cómo cambian muchos de sus hábitos y cómo aceptar esos hábitos, que para una de mamá, digamos, es difícil acomodarse a nuevas dinámicas completas porque tienes que cuidar las emociones de ellos y no ser tan estrictos en muchos temas que normalmente pues tienes que serlo. Entonces es como
cómo tranquilizar tus emociones, cómo bajarlas a un segundo plano, ¿sí? Pero a veces, o sea, eso es difícil, o sea, cuando son todos los días en una dinámica que es completamente diferente a la que ya estabas acostumbrada para que todo marchara, y volverte a acomodar a esas nuevas dinámicas, y tratar de acomodarte y tranquilizarte sabiendo que solamente estás conviviendo con una persona. Entonces es buscar miles de actividades diferentes para no interrumpir su individualidad de su adolescencia. A mí me cuesta. Entonces la inquietud entiendo que uno debe encontrar diferentes actividades, pero ¿cómo quitas ese pensamiento de una perfección que no existe? ¿Sí? Como de acomodarte a esa nueva realidad. Para mí eso me resuena hartísimo, acomodarme a una nueva realidad que en últimas me dice, ¿será que voy a echarme para atrás en todo lo que ya he construido con mi hija? Y ahora va a ser, después de esto, volver otra vez a empezar con muchas cosas de hábitos nuevos. Eso me resuena todo el tiempo, como que digo, no sé si al permitir tanta cosa estoy echando para atrás muchísimo. ¿Puedo intervenir? Vale. ¿Ahí? Bueno, gracias por tu inquietud, Diana. Y bueno, sabes que yo pues me atrevo aquí a compartir esa inquietud contigo y a tratar de responderte porque también tengo hijo adolescente. Entonces puedo entender un poco el contexto en el que haces tu pregunta. Y yo te escucho y lo que siento es como tengo miedo y necesito otra estructura. Es como, si esta no funciona, porque pues las condiciones con mi hijo han cambiado, por lo que ya nombraste de la virtualidad y demás, entonces, ¿qué sigue? Necesito como otra estructura para sentirme tranquila, es como te escucho y no entrar en pánico y decir de pronto lo que ya hice, entonces va a cambiar o no es, o no va a servir, o se va a retroceder en el proceso de educación. Es un poco lo que te escucho. Y yo te diría algo muy retador, y es, Diana, si, bueno, es justo el momento para darte cuenta de lo que ha sido, para mal o para bien, el proceso de formación. Creo que esa es la virtud que hay en este momento. ¿Sabes? Porque la seguridad no está en lo que tú has intentado transmitir, ¿cierto? Como madre, sino en todo lo que tu hijo como adolescente haga con eso en adelante. O sea, es un gran espacio para que tú puedas entrar en interacción y conversarlo con él, pero no desde esa estructura como lo que se había dicho, lo que todos entendíamos por un valor o por una regla en la casa, etcétera, y más bien escuchar sus análisis, escuchar sus inquietudes. Creo que es el momento como para poner en el fuego todo eso que ha sido el proceso de educación, que a veces no decimos que no, obvio, nuestra sociedad y nuestra convivencia requiere ciertas normas, pero también ciertos desapegos. Entonces sí que nos podemos también dar cuenta de los desaciertos que hemos tenido como padres frente a lo que hemos con buenas intenciones puesto en nuestro proceso educativo con los hijos, y desde ahí poder recuperarnos y entender esos procesos de otra manera. Yo creo que es muy retador, muy difícil, pero creo que es el espacio propicio para eso. Yo te respondería eso más o menos, no sé qué veas ahí, Diana. Sí, Marito, si quieres. yo también creo que finalmente es que, digamos que en general uno tiende a ser muy perfeccionista en esta sociedad, no permite el error. Y eso es en lo que más trabajo yo, por ejemplo. Como no esperar que todas las cosas sean como uno quisiera que fueran en todo momento. Y creo que eso es lo que más me martilla a mí en este momento. Entonces, como
sentarlo como bien tú dices y escuchar un poquito más, así sepa uno que puede haber error en las posiciones de mi adolescente, pero creo que sí es válido, porque eso me ayuda también a no continuar con ese perfeccionismo, que busco siempre no serlo. Yo creo que yo permito mucho hacia los demás, pero hacia mí misma no mucho. Entonces es lo que más Claro, claro. Y mira, las ideas de éxito, las ideas de el hijo exitoso, el mejor, el número uno, tiene que ser de esta manera, el sacar las mejores notas, ser el más, no sé, lo que tú quieras. Eso hay que ponerlo también entre paréntesis. También hay que cuestionarlo, Diana. Hay que cuestionarlo. Si queremos descubrir nuevos sentidos, si queremos además acompañar a nuestros hijos, ¿sí? Porque la vida todos los días cambia, todos los días. Es el reto, mira lo que estamos viviendo. Entonces, es eso. de acuerdo. Gracias. A mí lo que dices, Diana, digamos que me hace acordarme también de algo que dice Víctor Frank, que a mí me parece muy, muy potente y a mí me ha servido mucho en la vida, en momentos de la vida. Él dice, actúa como si tuvieras la oportunidad de vivir este momento de nuevo y hubieras actuado tan mal como estás a punto de actuar. Y me parece potente porque es un poco como, él dice como poner también la vida en perspectiva, ¿no? La vida en perspectiva de que las acciones, cada acción pues tiene una consecuencia, digamos que repercute en todo lo que va a pasar después. Y yo no tengo hijos adolescentes, pero tengo una chiquita de 2 años y cuando cuentas esto que te está pasando, creo que pues todos los que tenemos hijos nos ha pasado o nos pasa. Y es como ese, y en este momento, digamos, a mí me pasa y me ha pasado, por ejemplo, con el sueño de mi hija que se ha alterado, la comida que se ha alterado. Entonces como que me pregunto pues tengo que ser estricta porque si no me devuelvo. Pero entonces también es como, en realidad no es el mismo momento. O sea, tengo que ser tan estricta y qué es lo que más va a contribuir también para ella, para mí y para nuestra relación en este momento. Y vuelvo como a un poco lo que decía, pues la frase de antes del principio, pues de Víctor Frank, donde nos dice, el sentido se encuentra en cada momento. Entonces como que la respuesta perfecta no la vas a tener, no existe la respuesta perfecta frente a cómo actuar con tu hija en cada momento, en general con un adolescente, sino que creo que más se devela como en la relación que estás teniendo con ella. De pronto no, nunca les había tocado vivir una cuarentena juntas a las dos solas, porque es que esta situación nunca se había dado, las dos se están acomodando, entonces si bien claro, como dice Mili, pues están probando mucho de las cosas que han pasado en la relación durante toda la vida, también se está construyendo una nueva manera de ser y de estar con el otro. Y también, digamos, es darse uno la oportunidad, yo creo, como madre, pero también como pareja, como compañero de cualquier tipo de relación, por ejemplo, en esta cuarentena, como de reconstruir esa relación y de decir, bueno, ¿cómo quiero yo que mi relación sea en este momento y sea a futuro? De pronto, en el pasado ha sido de una manera, de pronto no puede ser de esa manera en este momento, de pronto es distinto, pues cuando está tu esposo ahí, por ejemplo, es una variable que en este momento no está. Entonces, ¿cómo quieres tú que sea la relación en este momento y cómo quieres construir hacia futuro? Y yo creo que por eso traía como esa frase, como esa máxima que dice Víctor Frank de la logoterapia, porque le ayuda a uno como a poner en perspectiva las cosas, ¿no? De pronto, cosas que uno antes de la cuarentena sentía que eran como muy graves y que nunca iba a permitir de su hijo, en este momento puede darse el permiso de preguntarse, ¿realmente son tan graves? ¿Realmente son tan trascendentales? Porque los hijos, igual que uno, pues están pasando por muchas emociones, por mucha incertidumbre, por miedos, por angustias. Entonces,
de pronto lo más importante es la contención emocional, es contenerse. O sea, por ejemplo, no sé, que el niño quiera, no, pues no, de pronto no pasa con el hijo adolescente, pero que el niño quiera hacer colecho con uno una noche, de pronto hace un mes o bueno, 2 meses, que ya casi uno no lo permitiría, pero ahorita de pronto él lo necesita y uno también. Y ese calorcito de tener al hijo al lado le ayuda a él y a uno. Entonces creo que es de nuevo como cómo valorar el momento y lo que le está ofreciendo a uno el momento también para sacar la mejor versión de uno y la mejor versión de esa otra persona y la mejor versión de la relación. Creo que eso también le ayuda a uno como a relajarse un poco más en esa labor pues de ser padre o de ser pareja o de ser hijo, etc. De acuerdo. Yo le agregaría, porque la idea es sumar, ¿cierto? No como agregar de lo mismo. Pensando como en lo que hemos explorado en las diferentes sesiones, me hiciste pensar en la sesión en la cual hablamos de las perturbaciones mentales. Esto podría ser una excelente oportunidad de autoexploración para que puedas darte cuenta como muy evidente. ¿Se acuerdan de la familiaridad? Cuando hablábamos de aquello con lo cual, la forma con la cual respondemos automáticamente frente a las situaciones. Entonces, ¿eso qué te está mostrando de ti? Entonces, si tú misma dijiste como el tema del perfeccionismo. Entonces, si tú te puedes observar desde allí, ¿qué quisieras empezar a transformar desde lo chiquito? ¿Y cómo podrías construirlo? Imagínate que hay una escala de 1 a 10, donde 10 es súper difícil para ti de permitir y de transformar, y 1 es algo que lo puedes hacer sabiendo que tienes ese patrón o ese piloto automático en tu respuesta frente a las situaciones. Entonces construyes tu escala y utilizas estos días como un laboratorio de experimentación a ver qué resulta y qué fórmula te empieza a cuajar y a lograr lo que tú quieres, ¿no? Percibo que es como construir una relación armoniosa con tu hija, etcétera. Entonces, yo volvería como a esas preguntas de las perturbaciones mentales y cómo eso te pudiera ayudar a encontrarle sentido también desde lo que tú quieres transformar. Sí, yo creo que la relación está bien y de hecho se ha venido construyendo bien. Lo que me perturba es que yo sigo con la perturbación de que estoy como devolviéndome, como que no hago las paces con permitir que ella explore, ella misma se dé cuenta cómo están siendo sus hábitos, pero en el fondo como que no lo estoy aceptando en el fondo, como que me cuesta esa nueva estructura, como decía Mili, cuesta. Nos cuesta todo, claramente. Esto no es que sea fácil. Y ahí también creo que algo interesante de lo que dice Frank es, no es que lo que le da sentido a la vida de uno sea más fácil y más agradable y más tranquilo. Lo que pasa es que si da sentido, por ejemplo, si da sentido construir una mejor relación con una pareja o con el hijo, pues uno, y ahí creo que vale la pena como una cita pues que usa Frank de Nietzsche, que es, si uno tiene un para qué, aguanta cualquier cómo. Claro, cuesta, es doloroso, es como volverse a reacomodar, pero como que hay un para qué más grande, que es construir una mejor relación, que seguramente uno quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, en ese sentido, como que uno se aguanta esa incomodidad y ese dolor y vale la pena, como que vale la pena hacerlo. Veo que Sí. está la Había una persona, perdona, Dale. Carito, había una persona que alcancé a ver que estaba levantando también su mano. Sí, hola. Sí, era Gracias. yo. Yo lo estaba uniendo un poco con lo que, digamos, con lo que hablaba Diana, y es un tema de las expectativas, aunque siento que veníamos muy acostumbrados creo que tú lo dijiste, a esa percepción de éxito, de no podemos quedarnos quietos, de todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, de la línea del éxito, y
y siento como que la frase resonó en mí justo en en la parte del descubrir, es como que, y también que no toda como el propósito tiene que ser la misma línea que nos han vendido como éxito. Pero entonces como que en una sociedad en la que nos han puesto a todos a competir bajo unos parámetros de éxito preestablecidos, pues nos es muy difícil. Digamos, yo en ese momento, bueno, no tengo trabajo y demás, pero entonces, claro, la demás gente entró en un ritmo laboral completamente diferente que terminan trabajando el doble. Y yo soy como, no, pero a tal hora, no, pero a tal hora, no, es que no puedo, no puedo. Y yo soy como, pues pucha, yo no estoy haciendo nada, no me estoy moviendo, no. Entonces inicia esas cosas que es como, y lo conecto con lo que dice Lucy, creo, de las perturbaciones mentales, como que uno tiene que empezar a decir, bueno, es fuera y en últimas, tal vez, digamos, lo que he encontrado en mí es como un sentido de, o sea, yo me digo, tienes que adaptarte a en este momento muchas cosas están quietas, calma, tampoco botes la mente a más adelante porque lo que hay adelante es bastante incertidumbre. Entonces yo pues lo conectaba mucho así y digamos en mí resonó ese descubrir y ese como esa particularidad de los propósitos. Pero digamos en mí es muy difícil aceptar, claro, por esa como estandarización de los prototipos de éxito y que también, y lo conecto con lo que decía Diana, creo, y es como, no, es que yo cómo me voy a permitir no estar haciendo nada. O sea, tienes que estar, y que pasó mucho al inicio de la cuarentena, ¿cuántos libros te leíste? ¿Cuántas sesiones de yoga llevas? ¿Cuánto deporte hiciste hoy? ¿Cuántos platos cocinaste? ¿Cuánto como el checklist? Entonces siento que eso va sumando ahí un montón de cosas y uno es como que lo que yo he aprendido es como está bien estarse quieta, está bien y como que lo que ha resonado un poco en mí es, ok, tal vez estás en este momento, tienes un montón de cosas que aprender que tal vez no las entiendo en este momento, pero las voy a ir tal vez construyendo, así como dice la frase, ¿no? Es algo que se va descubriendo. Exacto. Gracias, Alejandra. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es el momento justo para hacer una desintoxicación, ¿sí? Desde la mente, desde el alma, desde el corazón, de todos los juicios que tenemos y que están atados a todo el tema social. Ese es el condicionamiento del que hemos estado hablando durante estas 3 sesiones. Es justamente eso. ¿Qué se espera de mí? Y entonces vas detrás como la zanahorita y el burrito en la metáfora. Bueno, es un momento de parar, Alejandra, es un momento de parar, Diana, es un momento de parar, Eduardo, todos los que estamos aquí hoy compartiendo este espacio. Y de empezar a descubrir sentido de otra manera. Y nos toca hacer eso, nos toca desapegarnos un poco, empezar a ver distinto, nada que hacer. ¿Mm? Y yo le agregaría como desde que leímos la frase al principio, la que tiene que ver con que el sentido es único e irrepetible y que se descubre, me parece que nos puede ser muy útil empezar a reflexionar como estas polaridades del control y la fluidez. Creo que cuando me propongo encontrar el sentido, estoy en la polaridad del control. Y cuando dejo que el sentido se descubra o se revele, estoy en la polaridad de la fluidez. Entonces, puede ser interesante cómo nos empezamos a mover y a analizarnos en la cotidianidad en esa polaridad. Y qué tanto nos cuesta permitir que el sentido se manifieste, lo podamos descubrir, como podamos estar ahí para contemplarlo y que no nos perdamos de ese momento. Entonces, esa sería como una invitación que me parece bonita, como dejárselas de cómo podemos en estos días explorar eso, como, ok, fluir y dejar que se me muestren un montón de cosas, porque cuando estoy en el control es como que también se me cierra el panorama
dejo de ver un montón de cosas y estoy así como un burrito. Y creo que a muchos nos ha pasado que nos hemos sorprendido, por ahí lo leí en el chat, que realmente descubrir es dejarse sorprender. A mí me han sorprendido también un montón de cosas que se han manifestado a través de esta persona que se llama Lucero y de muchas otras. Entonces, eso, yo haría como esa relación, control, fluidez, encontrar y descubrir. Ujú. A mí me gusta mucho como esa reflexión que haces, Alejandra, de, digamos, de ese, como de ese parar. Y vi varias, digamos, varias opiniones en el chat que hablaban de lo que han encontrado en este momento, es como ese desacelere a la vida, ese desacelere al ritmo, ese, como un poco ese vivir desde otro lugar distinto al que ha sido la normalidad, al que hemos naturalizado, pues, en nuestras vidas. Y me parece, digamos, me parece como muy, muy profundo porque en últimas es también como una reflexión que cuestiona los modos de vida que hemos venido teniendo, que es difícil porque uno, pues como que uno dice, pero si las cosas venían bien, ¿por qué las voy a hacer distinto ahora y por qué voy a tratar, digamos, como de desmontar todo lo que se había montado antes? Pero también creo que es como una oportunidad de permitirse vivir otras cosas. O sea, de pronto nunca antes habíamos tenido la oportunidad, por ejemplo, una cosa muy sencilla, pienso yo, en mi caso, de hacer siesta como todos los días. Yo nunca hacía siesta, nunca, digamos, antes nunca hacía siesta. Y ahora me lo estoy permitiendo. Nos lo estamos, digamos, permitiendo todos en mi casa. O sea, con mi hija nos acostamos todos a dormir siesta. Y ha sido delicioso y es como, qué delicia esa vida como más lenta. Como que eso se hace en las ciudades más pequeñas, pero en Bogotá no se hace porque pues uno vive en el corre-corre y en el transporte y el tiempo no alcanza y es como, ¿por qué no? Y digo como ese ejemplo tan sencillo porque es como, pues qué rico permitirse y no poner como, no anteponer el juicio de está mal, estoy perdiendo el tiempo, no estoy siendo productiva, no estoy ganando plata. Claro, hay urgencias, digamos, reales y vívidas de pronto de urgencias de que hay que hacer algo para conseguir plata, pues porque si no, no tengo con qué comer, etcétera. Pero de pronto hay la oportunidad de, digamos, de tener ese ritmo más lento y qué rico permitírselo y qué rico como encontrarse en eso. Como que me gusta esa idea de que nos dice Frank un poco que el sentido, digamos, pues lo descubrimos y cómo sabemos que algo le da sentido porque nos mueve, como que nos ala a la acción, nos genera vida, nos contribuye, sentimos como esto soy yo, esto para mí importa, esto es valioso. Pero pues también como decía Lucero, pues si no le damos chance a la vida de que se muestre, pues la vida no se puede mostrar. Entonces también como permitirnos, digamos, de encontrar esas cosas que le dan valor a nuestros días y que también hacen que podamos tener una vida más tranquila y más amorosa con nosotros mismos, digamos, más gentil. A mí me parece que eso es pues muy importante, además en este momento donde ya la circunstancia es compleja, pues no le sumemos a la circunstancia nuestros juicios y nuestras, digamos, no le sumemos a la circunstancia que ya es dura, nosotros mismos ser más dura y ser más duro con nosotros mismos, como que nosotros seamos la parte de gentileza que hay en nuestra vida y regalémonos eso. Sí. Bueno, ya que nos quedan 2 minutos, yo cierro con 2 frases para que nos quedemos y es como invitarte a ejercitar tu libertad desde una disposición para ver distinto. Te animo a que veas distinto. Y en tus experiencias cotidianas, pregúntate, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y haz esa pregunta constantemente que de pronto se te empiezan a revelar desde ahí sentidos nuevos. Mil gracias por estar aquí y te cedo, Luce, ya esta despedida, lo que nos queda. Vale, bueno, gracias a todos por estar acá, creo que fue increíble, nos soñábamos escucharlos un poco más a todos.
yo les dejaría con la metáfora que la he dicho en varias sesiones, la peladura de la cebolla, como encontré esto, ¿qué hay detrás de esto? Pelo esa capa de la cebolla y voy un poquito más adentro y empezamos a soltarnos más y a conocernos de una forma distinta. Al fin y al cabo tenemos tiempo para eso. Y tenemos tiempo, la próxima semana, otra horita, nos encontramos por el mismo canal, a la misma hora. Perfecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Me encanta que estemos juntos. Y bueno, sigámonos acompañando en esto y dándonos ánimo, fuerza y luz, sobre todo. Muchas Un gracias. Gracias a abrazo. ustedes. Muchas gracias. Besos, Chao. bye. Chao.